Hoy nos preguntamos ¿cuál es el límite? Un gurú de la autoayuda podría decir que en todo camino de crisis al final siempre hay una luz. Pero lo que termina pasando es que cuando la crisis la conducen quienes en realidad están pensando en cómo favorecer a una minoría hiperconcentrada, cómo se deja contento al fondo, a los bonistas, se preserva a los bancos, se deja tranquilos a los capos del agronegocio. La luz que se ve venir es la de una locomotora de frente para quienes vivimos de nuestro trabajo. Arranco por acá, un poco fuerte, podríamos decir, para poder debatir y reflexionar un poco sobre cuál es el límite. Hay un sector social que acompaña al Frente de Todos y votó a Alberto Fernández con cierta expectativa, con la motivación de sacarse de encima al macrismo. Muchas y muchos de ellos se declaran completamente antimacristas, antiderechas, son sectores progresistas, trabajadores, estudiantes, activistas feministas, de organizaciones de derechos humanos, socioambientales, que en su mayoría se definen de izquierda. Entonces, viendo el conjunto de medidas que ha llevado adelante el gobierno, me preguntaba, ¿a dónde están los límites? ¿En qué momento una trabajadora, un profesional, una luchadora por los derechos de género, en defensa de los derechos ambientales, los derechos humanos, dice, hasta acá llegué? ¿Cuál es el límite? Porque escuchamos a los voceros del gobierno excusarse en la crisis que dejó el macrismo, en la grave situación internacional que agravó la pandemia. Bueno, es cierto que el contexto internacional ya era sombrío el año pasado sin COVID. Y es evidente que la pandemia exacerbó y multiplicó muchas de las contradicciones que ya se estaban dando en la economía mundial. Esta situación no puede escapar al análisis de la realidad para quienes queremos transformarla. Pero el drama está en que se usa esta situación internacional y la crisis para condicionar, justificar y resignarse. Es así y no se puede hacer más nada. La verdad es que ninguna transformación de fondo se hizo sin enfrentar las tendencias generales de la economía dominante o sin intervenir con una perspectiva opuesta a la que nos intentan imponer. Entonces, ¿dónde están los límites? En medio de la pandemia no se garantizan los derechos a las y los profesionales de la salud, no se avanzó en el sistema único de salud y se terminó beneficiando a las privadas. Se banca a las grandes empresas con la ayuda estatal, mientras a los sectores más golpeados le dieron un ingreso de emergencia insuficiente en dos sentidos, ya que es poco y llegó a pocos. La semana pasada el debate fue el aumento a la policía y no a los verdaderos esenciales. Bueno, esta semana el debate está anclado en la economía, por la presentación del presupuesto 2021 y por las medidas de restricciones a la compra hormiga de dólares contra los sectores medios y trabajadores que lo hacían para protegerse de la inflación, de la devaluación y de la falta de aumento de salarios. Bueno, para el gobierno esos sectores son los responsables del agotamiento de las reservas y nos dicen que si no tomaban una medida drástica se podría ir a una hiperinflación. Los asalariados intentando defenderse de la carestía son la llave para defender las reservas del Banco Central. Bueno, ahora comparemos esta medida con, por ejemplo, el arreglo con los bonistas, en los que se terminaron resignando para endulzar a los bonistas y acepten 17.000 millones de dólares más, que fue o representan 20 años del presupuesto en salud. ¿No es ese el mecanismo de sangría? ¿No son esas medidas las que llevan al agotamiento de las reservas? ¿Y la negociación con el FMI? Otra vez se habla de negociar los plazos, pero de que es seguro que les garantizan el pago. Se reconoce la estafa, pero además va a venir con injerencia en las políticas que tiene que tomar el gobierno. ¿No tiene que ver eso con la sangría? Entonces, ¿dónde está el límite? Claramente esta situación no perjudica a todos por igual. Para Vicentín, esa estafadora del Estado, lo elemental era avanzar contra todo el daño que causó y lo mínimo que se tendría que haber hecho es una expropiación y que para nosotros tenía que ser sin indemnización. Pero terminó en la nada. Y encima,
Los Vicentín, los Bulgeroni, Socma de Macri, Galperín, quedan todos exentos del aporte extraordinario. O sea, se pasó de la expropiación a Vicentín a terminar eximiendo a todos de este aporte solidario a las grandes fortunas. Para un plan de reactivación económica en serio se necesitan recursos, pero uno se encuentra que las reservas del Banco Central están escuálidas por la fuga, por el pago de deuda, pero los bancos privados rebosan de liquidez, como dicen los economistas, es decir, que tienen mucha plata. Bueno, a esos tampoco les llega el impuesto a las riquezas. O el que quedó como aporte solidario, benéfico, casi una colecta de Cáritas. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Por qué los ganadores del modelo macrista, como los pools ojeros que ahora especulan con una nueva devaluación, los bancos, son los que siguen ganando? Y mientras tanto siguen los incendios en los humedales y otras partes del país, donde todos sabemos que los intereses del agronegocio están atrás de las quemas, pero el gobierno deja correr. ¿Y por qué se dice que la toma de tierras es un delito cuando miles de familias viven en una situación desesperante y ni se habla de un plan de viviendas populares? ¿Por qué se sigue manteniendo en su lugar al jefe de la bonaerense, la misma responsable del asesinato de Facundo, el jefe de 100.000 efectivos, 100.000 potenciales asesinos? Ya ahí no hay un límite. Frente a la derecha que grita y es inflada por los medios adictos y también los oficialistas que le dan más espacio y sirve para el operativo victimización, hay que ponerle un programa alternativo y que tenga como orientación rescatar a las y los trabajadores, garantizar derechos elementales. Supone suprimir privilegios de una minoría y eso es a través de la confrontación, ya que nunca se resolvió democráticamente que la minoría ceda derechos para las mayorías. ¿Por qué pasaría ahora? Para encarar este proyecto hay que respaldarlo con empoderamiento y movilización. Y entonces estamos hablando de medidas elementales en defensa propia para iniciar una transición hacia una reorganización general de la economía, de las claves políticas del país, de los principales resortes, que pasa por no perseguir a los microcompradores de $200 por mes, sino con un programa que afronte de verdad la sangría de la deuda, que incluya una investigación de a dónde se fueron esos fondos, que incluya un default soberano. Y hay que decir la verdad, no nos pueden engañar con que esta deuda se paga o se paga, y si no se paga se viene el apocalipsis. Bueno, falso, porque no solo las revoluciones fueron las que impusieron el no pago, sino que todos los países que se desarrollaron y se transformaron en potencia, en algún punto de su camino desconocieron las deudas fraudulentas. Hay que priorizar de una buena vez por todas los intereses de la mayoría, de nuestro pueblo, y no de los buitres y bonistas. Por eso el cepo no puede ser a los pequeños ahorristas, tiene que ser a los grandes. Y eso se puede hacer nacionalizando la banca, haciéndose de los dólares de la banca privada que obtuvieron parasitando y especulando. Hay que nacionalizar el comercio exterior para que no quede en manos de los pools y las agroexportadoras. Y con ese dinero y esos resortes de la economía se podría resolver, entre otras cosas, el problema de la vivienda, que hoy se elige criminalizar, con un enorme plan de construcción de viviendas populares que además generaría millones de puestos de trabajo. Se trata también de terminar con ese aparato siniestro de corrupción y violencia que representa la policía bonaerense. Hay que disolver esa fuerza y construir otra con una lógica completamente distinta de prevención y control social. Y además, las empresas que se la llevaron en pala, como la TAM, Falabella o la app precarizadora Globo, lo que tiene que hacer el Estado es hacerse cargo de las empresas, expropiar y que sean controladas por sus trabajadores. Y en el caso de la TAM, que pasen a integrar la aerolínea de banderas. Esa fue la agenda que instalamos
en la jornada de lucha de la izquierda y el sindicalismo combativo de la semana pasada en el Obelisco, con la presencia de luchadores de movimientos sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda como el PTS y nuestro MST. Eso significa un primer paso para la postulación de un tercer polo político en el país, un polo político de la izquierda, y es lo que hace falta.